todos. Bueno, como ya decía Albert, mi nombre es Ramón Maillo. Soy el responsable de los productos de detección avanzada y dentro de estos productos se encuentran también los sistemas de aspiración. Los sistemas de aspiración prácticamente llevan en el mercado unos 40 años. Quiere decir, a mitad de los años 80 es cuando se comenzaron a comercializar los sistemas de aspiración. Vamos a comenzar. Paso aquí la agenda. Primero vamos a ver el portfolio de Best Die Fast que tenemos en Honeywell. Luego la definición y la categoría del sistema de aspiración. Los dispositivos y las aplicaciones que se pueden utilizar con los de aspiración. Luego veremos brevemente el tema del cálculo neumático y finalmente bueno, el portfolio por parte de Vesda yo lo he resumido en esta tabla, aunque tengo otras presentaciones en las cuales entramos en cada uno de los detectores, pero si no se iba a extender bastante, pues, coger la lista. Si eso la repasamos brevemente. La parte más pequeña o los detectores más pequeños que tiene Vesda en este sentido es el VLF 250. Es un detector que vemos aquí abajo. Tiene como un display en el cual prácticamente yo puedo hacer la puesta en marcha en el propio equipo. También lo podría hacer a través del software que tiene este equipo, que sería el VSC, y le podría poner pues, todos los umbrales y toda la configuración. Tiene una forma de autoaprendizaje, de niveles de humo y también de flujo de aire. La tubería máxima son 30 metros si es bifurcada y 25 lineales. Es un detector clase A, B y C, en el cual nos permite hasta 12 orificios por cada una de las tres clases. Y luego le podemos colocar en lo que es en la tubería de aspiración un sistema de autolimpieza que sería el VSP 820, que bueno, eso normalmente prácticamente todo se puede colocar siempre y cuando la tubería sea de 25 milímetros. Y bueno, esto en principio sería el VLF 250, que sería para los 150 metros cuadrados. Sería el área que cubre este detector. El VLF de 500 es el hermano mayor, es prácticamente igualito, únicamente que tiene dos ventiladores. El VLF 250 tiene un ventilador y el VLF 500 tiene dos ventiladores. La tubería máxima en este caso serían hasta 60 metros si fuese bifurcada y 50 metros si son lineales. Las tomas o los puntos de muestreo que podemos poner en la tubería sería un total de 30 orificios en clase A, B y C. En este caso, la programación sería la misma que en el equipo anterior. Luego ya nos pasamos al BEU. El BEU sería este equipo de aquí, que tiene una carcasa de aluminio. Es el que mayor longitud de tubería le podemos poner, que serían un máximo de hasta 800 metros de tubería en total. Quiere decir 200 metros por cada una de las cuatro tuberías que tiene. Es un detector de un solo sector, quiere decir que no me identifica por cuál de las cuatro tuberías le entraría el humo. Eso sí, cada una de las tuberías tiene su propio caudalímetro y en el supuesto caso que tuviésemos algún problema con el caudal, pues nos identificaría cuál de las cuatro tuberías tendría ese problema de caudal. Es un detector clase A, B y C. En clase A nos permite hasta 80 puntos de muestreo. Quiere decir, serían 20 por cada una de las cuatro tuberías. En clase B también nos permitiría hasta 80 puntos de muestreo y en clase C hasta 100 puntos de muestreo.
Autolimpieza, le podríamos poner el VSP 820 también en cada una de las 4 tuberías o bien unificarlas y de tal forma pues hacer un soplado conjunto de las 4 tuberías. Luego también tenemos un sistema de, bueno, una fuente de alimentación tipo stack. El tipo stack es que es prácticamente igual que la caja que viene del detector y se colocaría en la parte inferior de tal forma de que vamos componiendo unos módulos. Es modular. Entonces sería prácticamente igual que la misma caja que tiene el aspirador. Le puede tener unos LEDs o bien con pantalla táctil. ¿Eh? Hay de las dos variantes. Y este detector te permite, por normativa, hasta 1.600 metros cuadrados. No obstante, si no tuviésemos ninguna norma, como hay otros países que no tienen la N54, en esos casos, pues podríamos poner hasta los 6.500 metros cuadrados. Abarcaría este detector. El siguiente sería el BEP de un solo tubo, que sería este de aquí. Este solamente viene con un display de LEDs, no viene con pantalla táctil. Nos permite hasta 130 metros de tubería bifurcada. Las tomas de muestreo en clase A serían 30, en clase B 40 y en clase C hasta 45. En este detector tenemos la misma posibilidad de ponerle un stack, que sería una fuente de alimentación de la misma forma que viene, de la misma caja que viene el detector, y colocarlo en la parte inferior, donde tiene espacio también para las baterías y para la fuente de alimentación. El siguiente sería el BEP de 4 tubos, que sería este. Prácticamente físicamente son iguales, tiene también 4 entradas. Por ejemplo, el de un tubo solamente se utilizaría la tubería 1 y las otras 3 estarían tapadas. En el BEP de 4 tubos tenemos a disposición las 4 tuberías. En este caso son hasta 560 metros de tubería bifurcadas. 40 puntos de muestreo en clase A, 80 en clase B y 100 en clase C. Es un detector hasta 1.600 metros cuadrados, igual que todo lo demás, por la normativa que no nos permite más. Y lo mismo, en este caso sí que tenemos la posibilidad de ponerle una pantalla táctil o la pantalla de LED. Sería de un solo sector y 4 tuberías. Pasamos luego al siguiente, que sería el BES, que sería este de aquí. Físicamente, como veis, es prácticamente igual. Este detector sí que nos permite hasta 4 por 100 metros, 4 tuberías por 100 metros, hasta 400 metros, lineales, que serían 560 bifurcados. En este caso sí que nos permitiría 10 puntos de muestreo, 40 puntos de muestreo en clase A, 40 en clase B y 40 en clase C. Este sería un detector que nos permite identificar cada una de las 4 tuberías. Quiere decir, en caso que tuviésemos un incendio, nos identificaría por cuál de las 4 tuberías nos está entrando el humo. Luego tenemos el BEA. El BEA es un detector que es un poco diferente a los demás. El BEA es un detector que funciona a través de capilares de 6 milímetros externo, 4 interno, con una tirada máxima hasta 100 metros de capilar y nos identifica hasta 40 puntos, nos puede identificar. Este detector le podemos ampliar con otros 2 detectores más esclavos, es decir, el principal llevaría la pantalla y los esclavos estarían ciegos, por lo tanto podríamos ampliarlo hasta 120 puntos y nos identificaría por cuál de los 120 puntos le estaría entrando las partículas de humo.
Es un detector que tiene dos cámaras láser y va identificando prácticamente cuando detecta un incendio o una elevación de las partículas de humo. Tiene aquí una válvula rotativa que lo que hace es que va comparando o verificando por cuál de las tuberías le está entrando el humo y lo va haciendo por pares. Como ya decía, este detector es un detector, en este caso es clase B y C, por el tiempo de transporte, porque le podemos poner hasta los 100 metros de tubería y en ese caso pues estaríamos por encima de los 60 segundos. Luego pasaríamos ya al último, que sería el VLI. Este es un detector de tubería de 25 milímetros, también tiene 4 entradas, pero sería de un solo sector y hasta 360 metros en total de tubería. Las tomas de muestras en clase A serían 24, en clase B 28 y en clase C 60. La ventaja de este detector es que tiene prácticamente, el VLI es el Vesda Láser industrial, que normalmente se utiliza para áreas que se encuentran, que son muy sucias y que necesitamos pues, adecuar las tomas de muestra y filtrarlas más para que prácticamente toda esa suciedad no nos entre dentro del detector. Este detector tiene una carcasa IP66, quiere decir que es normalmente se ha realizado para este tipo de instalaciones que son muy sucias, que puede haber humedad y es lo que comentaba. Este detector tiene dos filtros, un filtro inteligente que lo que te hace es reducir prácticamente toda esa suciedad prácticamente a un 80% y un 20% lo deja sin tratar, lo deja pasar y eso ya pasaría al filtro normal que tiene el detector y de esa forma pues analizaría las partículas que tiene el detector que haya analizado las partículas de humo que estén en el ambiente. En el caso del FastLT tenemos varias versiones. Tenemos la versión mencionable, quiere decir, las cuales se pueden centrales de Notifier, de Morphy o de ESER. Y luego tenemos también las versiones, que es la versión convencional, en la cual pues, a través de módulos que están en el lazo de la central de incendios se recogen las salidas de relé del propio detector de aspiración y de esa forma se llevan a la central de incendio. De este detector hay, aparte de esas versiones, hay luego versiones de un solo tubo con un solo detector o de dos tubos con dos detectores. Normalmente, si estamos bifurcando, aquí no lo hacemos fuera del propio detector, sino que se hace dentro del detector, por eso vemos aquí dos entradas, en el cual la bifurcación pues, la haríamos utilizando, por ejemplo, el canal 1 o el canal 2. Los niveles de alarma que se pueden programar en el detector son hasta 9 niveles y la configuración se hace a través de USB. En este caso, el software de diseño para los FastLT sería el software, el PipeEQ. En este caso, el detector, pues tenemos aquí en clase C, serían hasta 100 metros de tubería, nos permite hasta 18 orificios por canal. En clase B serían 6 orificios y en clase A serían 2 orificios por canal. Como podemos tener hasta 2 canales, pues sería el doble. En el caso de que tuviésemos el de 2 canales, sería el doble de esta cantidad de orificios. Y ahora pasamos ya al próximo detector, que es el nuevo FastFlex. Este detector ha salido el año pasado, el cual
tenemos también de un solo canal, en el cual nos permite hasta 105 metros de tubería longitudinal. Si bifurcamos la tubería, nos permite hasta 2 por 105, con una cobertura de hasta 1.600 metros cuadrados, el de un canal. El aspirador es ajustable y muy silencioso, quiere decir para sitios donde necesitamos tener una cierta, que sea no con mucho ruido, que no, por ejemplo, una biblioteca en un centro de culto, pues normalmente lo que eso solicita es que los equipos sean bastante poco ruidosos. Normalmente el ruido que hace este detector es aproximadamente unos 30 decibelios. Otra particularidad que tiene este detector es que se puede instalar en entornos de almacenamiento en almacenes de frío, es decir, en frigoríficos o en cámaras frigoríficas, ya que nos permite instalarla en el interior de la cámara hasta menos 40 grados. Quiere decir, hasta ahora teníamos que instalar los detectores en la parte exterior y hacer toda la tubería, todo el tema de tubería se hacía por dentro, o bien se instalaba en el falso techo y se iba pinchando poniendo los puntos de muestreo. Eso ya no es necesario, ya que con este detector lo podemos meter en la propia cámara frigorífica. El rango de sensibilidad es 0,05% a un 6,56% de oscurecimiento por metro. El de un canal nos permite hasta 5 orificios en clase A. En clase B serían 15 orificios y en clase C hasta 32 orificios. Tenemos 2 niveles de alarma, prealarma y alarma, y tenemos 3 salidas de relé para prealarma, alarma y avería. La conexión se hace o bien a través de USB para extraer lo que son el histórico del propio detector, o lo que se puede hacer también es una conexión vía Bluetooth. A través de una aplicación que hay, pues se puede conectar el teléfono móvil con el propio detector. Normalmente la programación se hace a través de unos deep switch, es decir, son unos interruptores en los cuales se indican, aquí normalmente lleva unos pictogramas que nos indica cada uno de los deep switch qué función es la que tiene. O, si no, a través de la aplicación de Bluetooth, conectándome al detector y haciendo la programación desde el propio móvil. El programa de cálculo neumático para este detector sería el FastFlex Aspire. En el caso de los VESDA sería el VESDA Aspire y en este caso es el FastFlex Aspire. Luego, por otra parte, tenemos el FastFlex de 2 canales. Es lo mismo, prácticamente tenemos 2 sectores. Cada uno de ellos nos permite hasta 105 metros de tubería y lineales, y si lo bifurcamos nos permite hasta 4 por 100. La cobertura serían 2.000 metros cuadrados. Aquí en Europa, pues en este caso, las características de eso que es el detector y la parte que se puede colocar dentro de la cámara sería prácticamente lo mismo, en una cámara frigorífica hasta menos 40 grados. Y el número de orificios en una clase A serían hasta 8 orificios. En clase B serían hasta 28 orificios, que nos permite colocar, y en una clase C hasta 56 orificios en total. Serían 2 niveles de alarma, prealarma y alarma, lo mismo, 3 relés en la placa base, prealarma, alarma y avería, y prácticamente el resto sería igual que el equipo anterior.
También, en este caso, también se hace el cálculo neumático con el software FastFlex Aspire. La cartera de productos hasta ahora teníamos los Vesda, el Vesda E, el BEU, el BES, que eran para prácticamente instalaciones algo especiales y como pueden ser los data centers, instalaciones críticas, en salas blancas. Pues para eso teníamos prácticamente la parte de Vesda, el BUS. Para almacenes y logística, centros logísticos, aeropuertos, para todos estos, en minas, por ejemplo, en cementeras, pues tenemos la parte del BEP y del VLI, que sería la gama media. Y hasta ahora, pues lo que nos faltaba en la parte inferior, aunque teníamos los VLF 250 y el 500, pues a veces no entrábamos en proyectos, pues porque por precio no entrábamos en ese rango. Y con el FastFlex, pues hemos creado este detector pues, para cubrir esta parte de mercado, que sería pues, pequeños y medianos almacenes, frigoríficos, huecos de ascensores, salas eléctricas o falsos techos, falsos suelos. La definición, bueno, normalmente la definición se rige más bien por el RIPCI. Eh, Estos detectores se rigen normalmente por la UNE 23714, que es para los detectores ópticos. Eh, y no hay una normativa específica para los detectores, para los sistemas de aspiración. Por lo tanto, normalmente lo que tienen que cumplir es la UNE 23714. Y en algunos casos, como son o se utilizan en algunas instalaciones algo específicas, algo que se salen de lo habitual, de lo normal, pues en ese caso normalmente o bien se utilizan normativas que pueden ser pues la NFPA, que estén cubiertas por otras normativas como puede ser la NFPA, o en el caso este la FIA, o en el Código Práctico de Tecnifuego ESPI, que en el cual pues, también se vienen bastantes ejemplos donde se indican cómo realizar ese tipo de instalaciones, o normalmente también en el caso nuestro, como fabricante, tenemos unas guías de diseño en las cuales indicamos pues para cada una de esas instalaciones especiales que normalmente se suelen hacer, pues hay una guía de diseño en la cual pues, se indica cuáles son los métodos de instalar estos detectores y qué es lo que hay que tener en cuenta en determinados casos, con el fin de que cuando se vaya a hacer la instalación, pues no se tenga problemas luego a la hora de la puesta en marcha. Lo que comentaba antes, las genéricas, pues, normalmente son recomendaciones, no es valen muy bien pues para darte una idea de hacer la instalación. Luego las dedicadas, que serían las guías de diseño por el fabricante, y es como pues, nosotros, Honeywell, pues, tenemos guías de diseño pues, para todas estas diferentes instalaciones que pueda haber, como centros de proceso de datos, almacenamiento en frigoríficos, salas blancas, entornos hostiles, etcétera, etcétera. La categoría del sistema, bueno, la categoría del sistema en principio es lo que comentaba antes. Los detectores de aspiración, según tienen que cumplir la N54 parte 20, en la cual normalmente esa normativa es para los fabricantes de los detectores de aspiración.
y en los cuales pues, te indican cuál es la robustez del detector, cuál es la clasificación, la durabilidad, etcétera, etcétera. Dentro de esa normativa, dentro de la N54 parte 20, también se especifica que tiene que cumplir con, que tiene que se puede se puede poner en tres diferentes clases. Es decir, tenemos la clase C, que sería la sensibilidad, esto se refiere a la sensibilidad, la clase C sería la sensibilidad equivalente a un detector óptico. Luego tenemos, que es, por ejemplo, cuando tenemos un humo visible en una proporción, y en ese caso pues tendría que actuar el detector. Vemos aquí que sería la detección de incendios estándar. Luego tenemos la clase B, en la cual pues tenemos un humo visible, pero en proporción insuficiente para poder detectarlo, que es decir, sería una sensibilidad mejorada. Y esto normalmente se utiliza en una detección precoz, en unos espacios reducidos, como pueden ser unos armarios eléctricos, un conducto, etcétera. Es lo que comentaba. Normalmente, pues se suele poner en sitios donde necesito una detección más precoz. También normalmente se puede hacer si normalmente tengo unas normas en las cuales, que lo vamos a ver en la siguiente presentación y así os lo explico mejor. Luego la clase A sería un humo no visible debido a su escasez y que en proporción tenemos una disolución en grandes volúmenes de aire. Quiere decir, son sitios que son hiperventilados en los cuales pues prácticamente el humo se diluye bastante. En ese caso, pues tenemos que tener una detección mucho más precoz en grandes espacios abiertos o en áreas hiperventiladas. En ese caso, pues tendría que ponerle una sensibilidad que sería muy sensible y eso sería la clase A. Dentro de estas tres clases tenemos también un tiempo de transporte. El tiempo de transporte se refiere el tiempo que necesita el humo desde el último orificio hasta que el detector lo detecta. Quiere decir, no tiene que entrar en alarma, sino que lo tiene que detectar. Ese sería el tiempo de transporte. Y en una clase C tenemos hasta máximo 120 segundos de tiempo de transporte. En una clase B máximo hasta 90 segundos de tiempo de transporte. Y en una clase A hasta 60 segundos de tiempo de transporte. Esos serían los dos puntos más importantes, la sensibilidad y el tiempo de transporte del humo. Si vemos en esta categoría de sistemas, son ejemplos. Vemos aquí que, por ejemplo, la categoría del sistema sería una clase C, pues, porque tenemos aquí lo que necesitaríamos poner el detector en clase C, porque tenemos un techo en una nave, por ejemplo, de hasta 10 metros. Hemos dicho que según la UNE 23714 nos permite hasta 12 metros de altura para poner un detector. Es decir, un punto de muestreo de un detector de aspiración cubre lo mismo que un detector óptico. Es decir, en función de la altura, 60 o 80 metros cuadrados. Por lo tanto, le podríamos poner al detector de aspiración en clase C sin ningún problema. Que la categoría del sistema sería C y estamos dentro de la normativa. ¿Qué pasaría si esa altura nos fuésemos a 15 metros? Pues en ese caso ya no estaríamos cumpliendo con la UNE 23714, porque aquí hay dos formas de hacerlo. Si ponemos niveles intermedios que no superen los 12 metros en total entre nivel y nivel, lo podríamos poner en clase C. Pero ¿qué pasa si no podemos colocar niveles intermedios? Pues en ese caso tendríamos que poner el detector más sensible. Es decir, nos pasamos a 12 metros, por lo tanto la clase del detector la tendríamos que poner en clase B. Aunque la categoría del sistema seguiría siendo una
una clase C. Y si nos pasamos de esos 15 metros y nos vamos a 25 metros, pues en ese caso la categoría del sistema sería la misma, pero la clase del detector, quiere decir la sensibilidad del detector, la tendríamos que poner en una clase A. Esto, por ejemplo, sería para la categoría C, un ejemplo. Para la categoría B, pues sería lo mismo. Estamos por altura, estaríamos en 6 metros, por lo tanto, la categoría del sistema sería clase B, por lo tanto, el detector también sería clase B. Si pasamos ahora a 10 metros de altura, estaríamos cambiando la altura máxima que podríamos poner en clase B y tendríamos que poner la sensibilidad en clase A. Aunque la categoría del sistema sería clase B. Y en el caso de que fuese una clase A, pues evidentemente aquí más sensible no lo podemos poner ya, sino que la categoría es una clase A, por lo tanto la clase del detector tendría que ser clase A. Por ejemplo, en una altura de hasta 4 metros. Estos serían unos ejemplos para ver las diferencias que hay. Dispositivos y aplicaciones. Bueno, pues tenemos, nosotros consideramos pues, diferenciamos estas 5 que normalmente la normal o la secundaria, la directo, la dedicada o la vertical. Si eso vemos ahora en la segunda, esto era lo que había comentado antes, que la detección es o se rige según la normativa la UNE 2714. Si vemos aquí un dispositivo normal, pues vemos aquí 4 detectores, que esos a su vez los podríamos sustituir por un detector poniendo pues, 4 puntos de muestreo. Esto sería un dispositivo normal. Esto sería lo mismo, quiere decir, aquí, por ejemplo, pues 4 tuberías con diferentes puntos de muestreo a lo largo. Y esto sería un sistema o un dispositivo. Cuando hablamos de dispositivo primario y secundario, por ejemplo, en data center, sala de informática, vemos aquí que tenemos el detector. La primaria, la detección primaria sería en el retorno de la UTA, de la CRA, y la secundaria sería prácticamente en hecho el suelo técnico. Esto todo normalmente se puede hacer con un solo detector. Aquí está dibujado con un solo detector porque esta sala es bastante pequeña. Normalmente, si la sala es superior a 100 metros cuadrados, esto llevaría 2 detectores. Un detector que llevaría la parte de suelo técnico y ambiente y otro detector que solamente llevaría las máquinas, las UTAs. Por el tema de los caudales que podamos tener ahí, de los problemas que podamos tener ahí. Normalmente se dice primaria y secundaria. La primaria es porque normalmente lo que se suele hacer o lo que por lo que está hecho este sistema es de que en la primaria es donde lo vamos a detectar lo más rápido posible, porque prácticamente todo el aire que se encuentra en la sala va a ir al retorno de la UTA para filtrarlo, enfriarlo y volverlo a echar por el falso suelo. Por lo tanto, aquí lo vamos a coger lo antes posible. Y la idea normalmente es de que la primaria paralice lo que es la UTA con el fin de que en la secundaria, quiere decir, en el ambiente o en el suelo técnico, lo pueda detectar. Porque mientras que la UTA esté funcionando, el humo nunca va a llegar hasta aquí arriba. Quiere decir, va a ir este recorrido. Entonces, la idea en principio es esa. Si tenemos una extinción automática, pues es lo mismo. Ahí sí que normalmente tenemos que parar lo que es la UTA para que el humo se pueda
llegará hacia la parte superior y el detector en la secundaria lo pueda detectar y pueda saltar. Esta es la primera. Esto es en el retorno de las rejillas. Si, por ejemplo, las UTAs no las tenemos en la propia sala, que las tenemos en una sala contigua, pues entonces en las aberturas que tenemos en las paredes, pues se puede poner esta parte igual. En este caso, los puntos de muestreo lo que te cubren es 0,16 metros cuadrados, quiere decir 40 por 40, es lo que te cubre 40 por 40 centímetros, lo que te cubre cada punto de muestreo. Y normalmente en un data center siempre es clase A. Luego, dispositivo directo o dedicado, pues aquí en este caso tenemos dedicado, es cuando estamos, directo es cuando estamos pinchando directamente dentro del armario, rack, que es completamente cerrado y no tiene ninguna abertura, entonces con capilares se pincha para tomar las muestras de dentro del rack. Y la dedicada nuevamente es en las aberturas, en las rejillas que tenga el armario, pues cerca de esas rejillas es donde nuevamente se colocan los puntos de muestreo. El dispositivo vertical, pues en este caso lo que se hace es, como es un detector activo, quiere decir, normalmente los detectores de aspiración, en vertical podemos poner también puntos de muestreo, porque como están aspirando, no necesitamos, es un detector activo, por lo tanto está tomando las muestras en horizontal y en vertical. Por lo tanto, en este caso también se pueden poner puntos de muestreo en la vertical, con el fin de que si por alguna razón el humo se estratifica, pues a través de las verticales el detector puede tomar esas muestras de aire y en caso de que tengamos humo que se haya estratificado, pues a través de las verticales lo puede, lo puede absorber y llevarlo hacia el detector. Y lo veis mucho mejor. Es decir, si tenemos el humo, se nos genera un colchón térmico en la parte superior y el humo no impide de que suba hasta la cornisa, hasta la parte superior de la nave, pues a través de las verticales nuevamente el humo se expande horizontal y llegaría prácticamente en las verticales por donde el detector estaría tomando. Este sería otro, como si tenemos aquí a dos aguas, fijados a dos aguas, hecho plano. Si lo hacemos de esa forma de que se puede estratificar el humo, en el lado opuesto tendríamos que hacer también lo mismo. Tenemos que bajar también con día, hacer una vertical y tomar muestras también en la donde se encuentra. En dispositivos en estanterías, es lo que comentábamos antes. Si tenemos un detector en clase C, en el caso del detector, si tenemos un techo de 15 metros, ahí nos pasaríamos según la UNI 23714 y en ese caso, pues, o podemos poner el detector más sensible, como lo habíamos visto antes, clase B, o realizamos niveles intermedios que están conducidos las tuberías a través de la estantería y de esa forma el detector podría seguir teniendo la clasificación, podría estar en clase C, o haría en clase B, porque no estaríamos pasándonos de los 12 metros totales entre nivel y nivel. Luego también hay diferentes dispositivos, quiere decir que se pueden hacer de aquí poner también un punto de muestreo. Quiere decir, si por alguna razón no podemos llegar a los niveles porque estos son muy altos,
lo que podemos hacer es bajar, no hace falta que sea en los dos, sino en una parte de ellos, bajamos hasta el suelo, ponemos este punto de muestreo en el cual para hacer las pruebas quitamos este tapón, echamos humo, de tal forma que podemos testar lo que es la instalación en sí. Lo podemos hacer con este, en vez de poner un tapón final, pues se pondría este punto de muestreo. O también lo tenemos en capilar, quiere decir, se podría poner aquí un punto, si estamos a 8 metros de altura y no queremos bajar hasta abajo, pues en el último se podría poner un tapón y se bajaría con este capilar. Otra parte también es la protección de paso de tubo. Si estamos traspasando de otra con el fin de que en el caso de que tengamos incendio no se nos pase de una nave a la otra, tenemos aquí un collarín entumescente de tal forma de que nos impide de que en el caso de que tengamos un incendio, pues no se nos pase a través del tubo hacia la nave. Se pone este collarín. Luego hay otras partes para acondicionar las muestras de aire, como pueden ser filtros de línea, calefactores, barreras, filtros polvo, de fibra, se puede hacer trampa de condensación, eh, prácticamente acondicionar las muestras para que cuando lleguen al detector estén dentro del rango de las características del propio detector. O si tenemos ambientes que son muy agresivos, pues poner filtros específicos para que ese ambiente agresivo no ataque a la electrónica del propio detector. Aquí, por ejemplo, pues tenemos el VLI, que sería el industrial, en el cual ya lleva dos filtros, pero no obstante se podría poner también un filtro de línea en la propia tubería. Forma de acondicionar más las muestras y de que esa suciedad pues que no te entrara en el detector. Este filtro te vale para cualquiera de los detectores que tienen tubería de 25 milímetros. Esto, por ejemplo, sería un ejemplo para ambientes corrosivos en el cual pues, se pone un granulado específico para poder filtrar esos agentes que son agresivos para la electrónica del propio detector y lo puedan dañar, pues normalmente se ponen antes de que entre al propio detector. Luego, limpieza manual, pues hay diferentes tipos, quiere decir, se puede colocar aquí a través de un sensor con una válvula y un sistema, una llave para cerrar, quiere decir, yo cierro aquí para que no me dañe el detector, le enchufo aquí el aire a presión y con esto pues limpio prácticamente. Que solamente necesito limpiar los orificios, en ese caso tendría el tapón final normal, una válvula de 3 vías y colocaría un aspirador para aspirar lo que son los puntos de muestreo. Pues, normalmente en ambientes normales, pues para limpiar los orificios. Si tengo sitios muy agresivos, como pueden ser plantas de tratamiento de residuos, en ese caso pues pondría un sistema de autolimpieza que prácticamente aquí tiene varios programas en el cual lo intercalo en la tubería y en el que le puedo decir pues cada media hora me dé un soplido. Entonces en esos sitios que son bastante sucios, pues de esa forma me mantiene la tubería y los orificios limpios de tal forma de que no me dé ninguna avería de flujo de aire. Luego también lo que se tienen son puntos de ajustado, quiere decir cada color nos indica el tamaño de un orificio y aparte de eso están ya
ajustados, de tal forma de que siempre voy a tener el orificio correcto. Y por otra parte, no tengo aquí la rebaba que normalmente tengo cuando hago el orificio en la propia tubería, que eso a su vez lo que siempre permite esa rebaba es que las pelusillas, las fibras se queden ahí pilladas y con eso se me ensucia cada vez más el orificio. Eso lo tengo para puntos de muestreo normales o en ambientes hostiles. Lo bueno de esto es que ya viene identificado a través del color, porque según N54 parte 20, normalmente los orificios tienen que estar visiblemente indicados. Quiere decir, yo desde el suelo tengo que saber dónde se encuentra un orificio. Aquí la ventaja que tengo es que ya sé también de qué tamaño sería ese orificio. Pero normalmente siempre tienen que estar en la instalación de aspiración, siempre tiene que estar identificado el punto de muestreo. Y luego las trampas de condensación, pues para un sitio que es humedad o frigorífico, pues tengo que hacer la trampa de condensación de tal forma de que la condensación no me pueda entrar dentro del detector. Aquí normalmente tendría transparente con el fin de ver si tengo que purgar. Y luego también enfriamiento, quiere decir si estoy, por ejemplo, haciendo la detección de un horno por encima de un horno y tengo unas temperaturas de 100 grados o de más de 100 grados, pues evidentemente la muestra de aire la tengo que acondicionar a las temperaturas que me permite el detector. De esa forma lo que tengo que hacer es enfriar esa muestra de aire antes de que entre al propio detector. Como ya decía antes, también hay un programa de cálculo neumático, quiere decir, todos estos detectores de aspiración necesitan un programa de cálculo neumático, por una parte para saber si lo que he diseñado es lo correcto y es válido, y por otra parte también me vale como los cálculos justificativos, quiere decir, a la hora de finalizar la instalación, pues le tengo que entregar al cliente final una serie de documentación y esto me vale como para justificar de que esos cálculos que he hecho realmente funcionan y que la instalación es correcta. Normalmente este programa, Aspire, es también validado por un laboratorio, quiere decir, no solamente el detector, sino también el programa tiene que tener una validación por parte de un laboratorio. Esto, por ejemplo, sería un diseño, pues lo mismo que hago para puntos puntuales, pues en este caso lo único que es que pongo los puntos donde iba a poner y lo único que hago es que lo trazo todo con y lo llevo hacia el detector. Cálculo, pues yo puedo hacer toda la red de tuberías y luego al final pues le puedo indicar qué modelo de detector, porque puede ser que yo coja aquí uno que me sobre bastante y que lo pueda hacer con un equipo más económico o viceversa, que lo haya hecho con uno más pequeño. Entonces, una vez que tengo el diseño hecho, lo puedo cambiar directamente aquí, me puedo ir e indicarle el modelo de detector para ver si me encaja o no. Esto a su vez me va a dar un paquete de datos de la instalación en el cual me indica, pues, por ejemplo, qué clasificación he hecho el diseño, la temperatura de la instalación, tiempo de transporte, los metros de tubería que he puesto, eh, prácticamente toda esa información me da. Aparte de eso, me indicaría también los umbrales que tendría que poner al detector, que tendría que aspiración. Y por otra parte, a la persona, al instalador que vaya a hacer la red de tuberías, pues aquí le está indicando cómo tendría que hacer la instalación y de qué tamaño tendría que hacer los orificios. Aparte de esto también me saca un listado de materiales en el cual me lo va a sacar por cada uno de los detectores y luego el total del proyecto. Y los paquetes correspondientes.
hay otro informe más que me saca, que no le tengo aquí puesto, que sería prácticamente el informe para hacer la puesta en marcha, en el cual lo que tengo que poner es cliente final, todos los datos de tiempo de transporte, clasificación, etcétera, eso ya lo rellena el propio programa. Y lo único que tendría que indicarle es si se ha hecho alguna prueba, algún protocolo de prueba de humo y cuál ha sido el protocolo de prueba que se ha realizado y el resultado. Bueno, y hemos llegado al final de la presentación. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues podéis abrir micrófonos o escribirlo en el chat. Lo que pasa que yo